también veo a alguien conectado, trasnochado, que ya cerró su mes desde España. Marcus, nuevamente, bienvenido y gracias por ese compromiso que tú tienes de conectarte con nosotros. Bienvenidos, acuerden por favor de escribir de dónde se conectan, quién por primera vez y escribir sus preguntas para que se puedan responder en el chat. Bienvenidos también y saludos a las personas que nos están visitando en Facebook, porque también es parte de su compromiso. Así que si la persona que usted invitó no está aquí conectada, por favor, escríbale para que no se pierda esta grandiosa charla que tenemos el día de hoy. Y para mí es un placer y siempre va a ser un placer darle la bienvenida a este médico que todos queremos. No es porque yo viva con él en la casa, pero la verdad lo queremos mucho. Y este es el doctor Rubén Restrepo, que es médico cirujano de Medellín, Colombia. Él es terapeuta respiratorio de la Universidad de Georgia State en Atlanta. Es profesor de farmacología y coordinador de investigación para la División de Cuidado Respiratorio y Cuidado Crítico y Pulmonar de la Universidad de San Antonio, Texas. Es miembro del comité editorial de revistas médicas internacionales. Es fundador de Solacur, que es la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Respiratorios. Tiene más de 100 publicaciones, incluyen su propio libro, diferentes artículos científicos y capítulos en diferentes libros. Autor acerca de la utilización del inmunocal en pacientes con COVID y tiene más de 500 presentaciones a nivel internacional y nacional a partir de videos pequeños pero sustanciosos. Y para nosotros siempre tenemos que hablar de los descargos de responsabilidad. Todo lo que se expresa en este programa no pretende representar consejos médicos, ni servir como recomendaciones para tratamiento, ni mitigación o prevención de ningún proceso de enfermedad. Inmunocal de la empresa Inmunotech es un nutracéutico o suplemento natural. Por lo tanto, no reemplaza tu medicamento o el tratamiento que el médico te ha ordenado. Así que... Y yo creo que es bastante útil hablar un poquitico de lo que es la empresa, esta maravillosa empresa que es Inmunotech, una empresa canadiense que ha estado comprometida desde sus comienzos de investigación a tratar de separarse del resto de la industria de nutracéuticos al producir un producto natural, un nutracéutico caracterizado por investigación. No hay en este momento un producto de venta directa que tenga el nivel de investigación que tiene este producto del que vamos a hablar, de Inmunocal. Como ven ustedes aquí, la presencia nuestra está en 14 países, pero eso no quiere decir que la ciencia en este momento del Inmunocal se limite solamente a esos 14 países. Para mí ha sido muy importante desde el comienzo de que cada una de las personas que están conectadas aquí se familiarice con dos palabras importantísimas que van a marcar la diferencia en lo que tú vas a compartir con las personas acerca de lo que es estrés oxidativo. Y es importante porque el solo hecho de respirar produce lo que se llama radicales libres de oxígeno, y es normal que se produzcan radicales libres de oxígeno. Es normal que nosotros tengamos algo de estrés oxidativo. El único problema es un desbalance. Y el desbalance, para mejor explicarlo, es lo que sucede en algún momento cuando reconocemos la célula. Aquí está en la parte inferior izquierda, cuando reconocemos un tomate o alguna fruta en la parte superior izquierda, pero el estrés oxidativo, incluso la sola presencia de oxígeno, lo oxida y hace que cambie en una forma radical, tanto que la célula bajo el microscopio no la vas a reconocer. O sea, esta cantidad de basura parece un trapo sucio lleno de tierra. ¿Por qué? Porque cambia en una forma tan radical que es irreconocible. Y el cuerpo tiene la tendencia a desechar esa célula, eso se llama muerte celular. Muchas veces estamos hablando de estrés oxidativo y la gente dice, no, pero es que eso realmente no me debe aplicar a mí, y la realidad es que nos aplica absolutamente a todos. Hoy en particular podemos ver una cantidad innumerable de enfermedades, patologías que están por todas partes, y tú realmente escoge el órgano que quieras, incluso la piel con la presencia de arrugas, pero en particular hoy nos vamos a concentrar en el riñón, y es importante tener en cuenta esto. El estrés oxidativo solamente se contrarresta con antioxidantes. Y quería agregar el día de una diapositiva que habla precisamente el doctor Jimmy Gottman, donde dice que es importantísimo tener en cuenta de lo que estamos escuchando mucho. Y vamos a dedicar
próximamente un programa que tenga que ver con definitivamente glutatión y precursores, a pesar de que el domingo en el espacio de las 6 de la tarde este video ya está disponible en el canal de YouTube, lo pueden ver, es el papel de glutatión, papel preventivo o papel curativo. Y ahí hablo un poco más, en un poco más de detalle acerca de glutatión, los precursores, y que no todo glutatión de precursor es igual. Pero hablando de precursores de glutatión, ¿por qué no miramos la célula por dentro? Y la realidad es que todas las células funcionan de una forma muy similar en el sentido de que se oxidan, ¿no es cierto? Y se oxidan, lo que permiten es que este motor celular se enlentezca, se envejezca, o lo que es más grave, que se exponga a un riesgo de enfermedad. Pero es a través del glutatión, esta biomolécula que está descubierta desde 1888, cuando ustedes estaban muy chiquitos, muy pequeñitos, pues la realidad es que esta biomolécula está descubierta. ¿Por qué? Porque es el principal antioxidante que se encarga de desenmarañar o desengranar o lubricar este motor celular para que pueda controlar el estrés oxidativo. El único problema, bueno, una cosa de las ventajas es que se produce adentro. E incluso es muy importante porque el glutatión tiene que pasar por procesos muy especiales antes de salir de la célula al torrente sanguíneo para poder bañar de su acción antioxidante a otras células. Pero lo que es más complejo es meterlo, es sintetizarlo. ¿Por qué? Porque depende de algo que se llama precursores de glutatión. Y de estos 3 precursores de glutatión, el más carente en nuestra dieta es la cisteína. Y es justamente Immunotec, a través de Immunocal, que nos provee lo que se llama una cisteína bioactiva, una cisteína consolidada, que es básicamente protegerla del tracto digestivo para que pueda entrar a la célula y, como los otros bloques formadores, permita en forma natural. Eso es muy importante. Cuando hablas de cisteína, N-acetilcisteína, y recuerda la palabra NAC, N-acetilcisteína, porque la vamos a mencionar mucho más adelante en cuanto a la evidencia que existe de que enlaza el NAC con la falla renal. En resumen, ¿qué podemos decir de Immunotec? Es una empresa de origen canadiense que está en 14 países con más de 80 patentes, con un papel fundamental. La razón social de Immunotec es llegar a través de Immunocal a producir una cisteína enlazada bioactiva que permita utilizar este puerto de entrada, un transportador celular muy fuerte a través de la membrana, para producir en forma natural el glutatión y así controlar el estrés oxidativo en todas las células. Ahí pueden ver claramente que aumentar el nivel de glutatión es una excelente idea, es una muy buena idea, porque no solamente el glutatión es aumenta el sistema inmune, quiere decir que lo inmunomodula, es alimento para el sistema inmune, lo hace muy consciente de cómo tiene que trabajar. Y en enfermedades autoinmunes se considera que es lo que le quita el velo al sistema inmunológico para que no ataque sus propias células. Imagínense eso, desenmascarar o desenmarañar o tratar de descifrar qué es lo que está pasando en una enfermedad autoinmune es importantísimo. Pero como siempre insisto, el sistema inmunológico es el sistema reparador de los tejidos, no solamente el que nos defiende de infecciones virales, bacterianas, parasitarias o de hongos. Otro papel importante, como ustedes pueden imaginarse, es cuando quita el óxido celular, desintoxica las células, pero también las energiza. Y lo otro, no hay un antioxidante más importante que el glutatión. Quiere decir que cumple una función importantísima, de que no solamente ayuda a que todos los antioxidantes que tú estás tomando, más los que se producen en el cuerpo, funcionen en una forma como si fuera una excelente orquesta. Cuando tú piensas que el glutatión no tiene tanta importancia, pues mira, te voy a decir que el estrés oxidativo está relacionado con la baja de glutatión. Entonces está demostrado, más que demostrado científicamente, que hay un sinnúmero de patologías y de enfermedades que tienen una característica común a todos, porque como dice el doctor Eduardo Sherpoff, ¿en qué se puede parecer una infección o una inflamación de la piel a un cáncer, a un lupus, a una enfermedad de Alzheimer? Comparten algo, estrés oxidativo y bajos niveles de glutatión. Quiere decir que cuando llegues a un programa de estos, lo que yo espero es que puedas compartir con alguien aprendí algo, de que la mayoría de las enfermedades que nos afectan a nosotros tienen que ver con bajos niveles de glutatión y con estrés oxidativo. Y encontré en este programa la solución. Una forma de romper el ciclo del estrés oxidativo para elevar los niveles de glutatión y poder permitir reparar las células al punto donde todas estas enfermedades pueden mejorar, pueden curar. Nos cuentas esa historia después.
Si quieren leer más acerca de glutatión, para mí no hay nada mejor en este momento sobre el planeta Tierra que esta fuente de información, la guía completa del glutatión, escrita por nada más ni nada menos que el doctor Jimmy Gottman, que es una autoridad mundial en glutatión, ha dedicado más de 20 años al estudio de glutatión y realmente para nosotros como empresa, como consultor de Inmunotech, es un gran privilegio tener una persona tan conocedora para que nos ponga los puntos sobre las IES y nos aclare todo lo que tiene que ver con glutatión. Cómo se toma, si se debe tomar, si se absorbe, si no se absorbe, la importancia de los precursores de glutatión y lo otro. ¿Quieres saber un poco más acerca de la glutatión y un reto de salud que tú tienes? Búscalo. Página 127, glutatión y el ojo, glutatión y próstata, glutatión y cáncer, glutatión y salud mamaria, absolutamente todo. Y recuerda una cosa, cuando empieces con el compromiso de salud a tomar un precursor del glutatión como el Inmunocal, vas a notar algo. Que no lo veas no significa que no te está beneficiando. Realmente el glutatión es aquel, digamos, guerrero silencioso que va a empezar a reparar las cosas, incluso cuando tú no las estás viendo. Pero cuando las veas, vas a mirar atrás y decir, con razón, estábamos trabajando de adentro hacia afuera para que realmente se pudiera notar el cambio. Entonces, sin más preámbulo, este es el resumen que yo quería hacer acerca de lo que es esta empresa canadiense, que tiene realmente ha generado en investigación más de 80 artículos, donde ha involucrado más de 125 instituciones médicas alrededor del mundo. Tiene cerca de 85 patentes. Ha invertido más de 25 millones de dólares. Entonces póngase a pensar en la dimensión que tiene una empresa que definitivamente se separa del resto de las empresas de nutracéuticos para hacerte llegar el producto natural, científico, publicado en el PDR, que es lo que se llama una referencia digital de prescripción. Antes se llamaba lo que era Physician's Desk Preference. Lo encuentras en el PDR, lo encuentras en el CPS, que es el análogo en Canadá. Son libros de referencia de medicina, no son realmente Biblias, pero son libros muy importantes donde puedes encontrar la descripción de un nutracéutico como el Inmunocal, un producto natural de calidad farmacéutica. Y aquí hacemos una pausa porque lo que vamos a encontrar enseguida es algo fundamental. Vamos a hablar de un tema muy importante y quién mejor que traer al doctor Andri Muñoz para hablar un poco de lo que es la insuficiencia renal y el glutatión. Les voy a dar un poquitico de información de por qué llegamos a un tema de estos. La realidad es que muchos de ustedes han hecho preguntas importantísimas acerca de cómo manejo con el Inmunocal esto y esto y lo otro. Y siempre llega la pregunta es, ¿y qué tal si falla el riñón? ¿Qué tal si falla el riñón? ¿Por qué? Porque una premisa que vamos a discutir es la relación que existe en la proteína y la falla renal. Es muy importante, pero sin más preámbulo quiero invitar realmente al doctor Andri Muñoz, que es médico cirujano, egresado de la Universidad de Zulia en Venezuela, especialista en medicina interna, tiene un doctorado en ciencias médicas, es el ex jefe del servicio de medicina interna y ex coordinador académico de posgrado. Y pues, doctor Andri Muñoz, te quiero dar la bienvenida, por favor, para que nos saludes y voy a dejar de compartir de cámara para que conversemos un poco, porque tenemos material importantísimo que compartir con todos. Andri, ¿cómo estás? Así es, doctor. Muy buenas noches para ti y para todos los internautas, que veo que ya estamos cerca de 300 personas conectadas No, en te estás este Zoom, equivocando. más las Ese es el personas problema que cuando nos no lees bien están los números. Yo viendo leo en este momento en más de vivo. 350,000 personas conectadas entre lo que es Ah, YouTube, Facebook. Hay que aprender. Por eso te invité a que aprendas a leer el impacto de nosotros sentir que estamos rodeados de casi 500,000 de personas. Bienvenido, Andri. uf, increíble, increíble el alcance, ¿no, doctor? De verdad, impresionado con todo lo que compartes. Cada vez me siento más orgulloso de ser parte de esta empresa, de este proyecto. Y muchísimas gracias por la invitación. Sé que hoy es un día de correr porque muchos que ya son parte del proyecto están haciendo sus cierres, sus llamadas telefónicas, cerrando muchas cosas, pero créanme que esta información es importante porque estaba haciendo una revisión sobre los últimos artículos que se han publicado en la materia y me quedé impresionado con muchas cosas que vamos a mostrar esta noche, así que no te puedes ir porque ya vamos a comenzarte a compartir cosas muy interesantes
sobre las nuevas tendencias en el abordaje de la insuficiencia renal, y quiero que escuches bien y te quede bien claro ese concepto, nuevas tendencias en el abordaje de la insuficiencia renal. Entonces, Doc, Exacto. como dices al principio, al grano. Bueno, perfecto. Yo creo que un preámbulo que le podemos hacer a todas las personas es darles una dimensión de lo que es la enfermedad renal o la falla renal y qué tan frecuente es, porque la realidad es que nosotros siempre le damos importancia a los números en este sentido. Sabemos que las estadísticas no favorecen a las mujeres porque 1 de cada 7 pueden tener en algún momento de su vida cáncer de mama. También sabemos que 1 de cada 7 hombres pueden experimentar cáncer de próstata. Entonces uno sabe que, Andri, que son voces de alarma importantes, pero muchas veces a mí me gusta esta parte de la epidemiología porque trata de resaltar la importancia que debe tener en cuenta alguna persona para decir, wow, es que 1 de cada 7 o 10 personas adultas puede terminar en una falla renal crónica. Eso es un impacto bastante importante. Y pues me gustaría de todas formas que aprovecharas para discutir un poco esto de que todos quieren saber exactamente cuáles son las principales razones para uno poder tener una falla renal. Así es, pero si colocas un poquito, un momentico nada más, Doc, el slide anterior, yo quiero destacar ese número, ya que tú hablas de números grandes, vamos a hablar de números grandes que son bien llamativos, 843.6 millones de personas en el año 2017, estamos en el 2023, vamos a suponer que ya son 900 millones de personas que en el mundo tienen enfermedad renal crónica. Eso es una suma que a ti te tiene que hacer ruido, y que de esa cantidad de personas, al menos el 75%, ahora sí puedes correr la siguiente, al menos el 75% de todas esas personas son o diabéticas o hipertensas, que son las dos principales causas en cuanto a enfermedades crónicas, porque la enfermedad renal crónica tiene varias causas, pero estas son las dos causas más importantes. Y yo te aseguro que en tu familia debe haber al menos una persona diabética y una persona hipertensa. Y estoy minimizando mucho las cifras. Cuidado si no son 5, 8, 10 o 15 o más miembros de tu familia que tienen problemas de diabetes y de hipertensión. Entonces, realmente el tema que hoy vamos a conversar vale la pena que el doctor lo haya escogido, vale la pena que lo haya seleccionado, porque estos números son alarmantes. Y lo que me alarma a mí más de esto, doctor Restrepo, es esos números reflejan el fracaso de la medicina terapéutica. Si nos enfocáramos más hacia una medicina de una perspectiva diferente, que es la medicina preventiva, seguramente lográramos impactar de una manera muy importante esas cifras. Y hoy estamos acá, no para hablarte de una medicina terapéutica, la cual estoy seguro que el doctor Restrepo desarrolla de una manera muy, pero muy profesional, al igual que yo, pero queremos mostrarte el lado oculto, el lado secreto, lo que la gente o mucha gente no conoce, es que hay tantas herramientas que nos van a permitir de una manera natural y saludable disminuir el impacto de estas enfermedades como diabetes e hipertensión sobre la salud renal. Hay otras causas como la enfermedad poliquística, las infecciones a repetición como las glomerulonefritis, enfermedades hereditarias como el riñón poliquístico, riñón en herradura, hipoplasia renal, enfermedades autoinmunes que no dejan de ser una causa importante, lupus, artritis, causas medicamentosas tóxicas como los medios de contrastes, endovenosos y entre otras tantas causas, pero el grueso de las causas son estas dos importantes enfermedades como la diabetes y la hipertensión. André, cuando yo estaba investigando justamente el día de hoy, porque yo creo que, ¿y por qué traemos un tema de estos? Porque siempre pensamos, oh, esto debe ser en otras latitudes, ¿no? Siempre pensamos que siempre es problema del vecino, cuando nos damos cuenta de que muchas de las personas, incluso que nos consultan a nosotros por asesoría acerca del inmunocálio nutracéutico, tienen justamente diabetes e hipertensión. Pero me llamó mucho la atención esta ilustración. ¿Y sabes qué me recuerda? El doctor Jimmy Goldman una vez en México dijo, aprovecho y dijo algunas palabras en español. Esto fue cerca de hace unos 2 años, en fin, más o menos. Y decía, la mala noticia que les tengo, mis queridos amigos mexicanos, es que estamos en la meca de la diabetes y la obesidad.
Y sabes que cuando yo encontré esta ilustración hoy, dije yo, wow, cuando nosotros pensamos, esto es un problema de Asia, es un problema de Sudamérica, eso es un problema, estamos aquí en toda la parte de Centroamérica, con básicamente la zona naranja quiere decir una alta prevalencia. Nos podemos comparar desde México básicamente hasta cerca de Panamá, con incidencia cerca como solamente se ve en Indonesia. El resto, realmente ustedes los ven, los países con azul y azul claro son menor tendencia que tienen a falla renal crónica. O sea que es un problema que literalmente cuando yo encontré esto y yo, es que nos afecta a nosotros como latinos. Esto es un problema que debemos tomar a manera personal. No, y no solo eso, doctor, que los pronósticos no son nada alentadores. Haciendo una revisión también estadística, que me encanta también la epidemiología y la parte estadística, se espera que en el próximo cuarto de siglo, los próximos 25 años, en Sudamérica, el crecimiento de diabetes va a ser de un 98%. En otras palabras, en los próximos 25 años vamos a tener casi un 100% más diabéticos, y eso se traduce en que esos 843 millones pudieran llegar a ser 1.600 millones de personas con enfermedad renal crónica. Y si vemos que la mortalidad por enfermedad cardiovascular en estos pacientes con enfermedad renal crónica es muy elevada, de verdad está estimado que la enfermedad renal crónica en 25 años ocupe la quinta causa de muerte por cualquier causa en el mundo entero. Entonces, verdaderamente este tema vale la pena tratarlo, vale la pena hablarlo, vale la pena darle los espacios, y ojalá en el transcurso del mes que va a entrar podamos tener otro pequeño espacio para seguir A ver, el doctor Andrés se nos acaba de congelar. Ok, bueno, esperemos un momentico, pero mientras lo tenemos de regreso, yo creo que esto es impactante, porque ustedes se ponen a pensar, es el impacto, y la realidad no es crear pánico, es crear conciencia. Esto es crear conciencia, pero es importantísimo esto. Ustedes se ponen a pensar solamente hace 10 años, la falla renal crónica era la 19ª causa de muerte. Nos ponemos a pensar en este momento que está cerca de las 10 primeras causas y que apenas en 17 años será la quinta causa de muerte. O sea, esto es demasiado severo. Lo que decía esto el es doctor, demasiado severo, y que no hay ninguna manera de identificar la enfermedad renal crónica en sus fases tempranas, a menos que sea un paciente extremadamente juicioso. Las personas van al médico cuando sienten algún síntoma. Nadie va al médico por control, por prevención, nadie acude al médico para hacerse un chequeo general, o no nadie, muy pocas personas acuden al médico por un chequeo general. Entonces, la recomendación es que para todas las personas que puedan estar en los grupos de riesgo, ¿cuáles son esos grupos de riesgo? Personas con antecedentes familiares o personales de diabetes, obesidad o sobrepeso, hipertensión arterial, personas mayores de 50 años de edad, personas de la raza negra, suramericanos o pues latinos, por decirlo de alguna manera, que tengan algún síntoma como pérdida de peso, fatiga, cansancio, calambres musculares, dolores neuropáticos en los miembros inferiores, dolor tipo quemazón o tipo punzadas, dificultad para concentrarse, personas que cursen con dolor abdominal, que no tengan una causa conocida, personas que cursen con anemia sin causa conocida, personas que tengan vómitos sin causa conocida. Esos son personas en las que debería sospecharse. Incluso estos síntomas aparecen antes de que comience a disminuir el volumen urinario. Entonces, no esperes notar una disminución del volumen urinario para acudir al médico. Si tú tienes antecedentes o enfermedades de riesgo como las que hemos mencionado, o tienes antecedente de hábito tabáquico, alcohólico, etcétera, pues acude al médico para que te haga una evaluación del funcionalismo renal y no esperar. Mira, yo me quedo sorprendido. En nuestra consulta manejamos el programa de riesgo cardiovascular y todo lo que llega son hipertensos y diabéticos, y no hay un solo paciente
que te acuda con una tasa de filtrado glomerular. Aclaro, es una prueba que se hace para ver cómo funciona el riñón, y que lleguen con un funcionamiento normal, ninguno. Todos llegan con algún estadio ya de enfermedad renal crónica. Entonces eso es alarmante, porque lo que no queremos es que las personas lleguen a la consulta cuando ya se les acabó la gasolina. Y me encanta esta imagen porque simula el tanque de la gasolina de un carro, y es básicamente la vida media. Mira, todos los órganos de nuestro cuerpo tienen una vida media en condiciones normales. Después de los 35 años, todos los órganos van a comenzar a decrecer en su funcionamiento. Vamos perdiendo porcentajes mínimos de funcionamiento. Ocurre en el pulmón, ocurre en el corazón, los riñones no son la excepción, pero esa caída del funcionamiento es mucho más acelerada cuando la persona no hace actividad física, es sedentaria, fuma, ingiere bebidas alcohólicas, suma factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, lo que nosotros no queremos es que si se te va a diagnosticar una enfermedad renal, una insuficiencia renal, tú llegues en estadios donde nosotros prácticamente no podemos hacer nada por ti. Estadios 4, estadios 5 son estadios graves, severos, donde la reversibilidad es muy poco probable. Yo solo conozco en 20 años de experiencia un solo paciente que ya estando en diálisis logró salir del programa, ¿sí? Porque mejoró un poco su filtrado glomerular. Hablo de pacientes crónicos. Los agudos sí les va, gracias a Dios, de una manera más aceptable, pero los pacientes crónicos no. ¿Qué es lo que nosotros no queremos? Que tú vayas a llegar en un estadio 4, un estadio 5, donde ya prácticamente se le acabó la gasolina a tu riñón y tienes que ir a una terapia dialítica, lo cual aumenta la mortalidad, aumenta aún más el riesgo cardiovascular. Entonces, nosotros ¿qué queremos? Que tú te puedas mantener con estilos de vida saludables, con el conocimiento de qué hacer en casa para mantenerme el mayor tiempo que yo pueda en la raya verde o en la línea verde o en el segmento verde. Y que si en algún momento voy a desarrollar enfermedad renal, porque todos la vamos a desarrollar, así sea por la sola edad, vamos a llegar a un momento en el que la pura edad y la pérdida de masa muscular va a hacer que cuando en la consulta nos calculen el funcionamiento, nos va a dar 70, 80, 65, pero con eso podemos vivir. Pero cuando ya los porcentajes están por debajo de 15, verdaderamente el riesgo es muy elevado. Y hay millones de personas allá afuera que están en la zona roja, doctor Restrepo. Exacto. Y una cosa que me parece muy importante es que si las personas miran estos síntomas, son nada específicos, nada específicos. Tú vas a sospechar que tienes falla renal si tienes pérdida de peso. Todos ahora se sienten con fatiga, pero lo que tú Pérdida del mencionas. apetito. Exactamente, pero tener en cuenta es las personas que tienen factores de riesgo, que empiezan con estos síntomas, tienen que estar sospechando en algún momento, y por eso es tan importante que si tienes esos dos significantes pilares de factores de riesgo, pues precisamente en el momento igual te vas a estar haciendo chequeos. En este momento yo no conozco un médico o un internista o un endocrinólogo que no esté mirando función renal cuando se tiene hipertensión y cuando se tiene diabetes. Pero en último término, tú eres responsable, así como tú dices. O sea, si no haces cambios en tu nutrición, no tienes, es todo un protocolo completo que vamos a completar ahorita cuando hablemos del inmunocal. Pero yo creo que es muy importante. Ahora, muy posiblemente, quiero que nos expliques esto, Andri, es como parte de la terapia, claro, tú te puedes cuidar y vamos a dejar esa parte final para decir es cómo podemos hacer desde el punto de vista nutracéutico, pero hay dos tratamientos que caben dentro de la sombrilla, podríamos decir, de diálisis. Entonces, a ver si nos explicas un poco lo que es el proceso de qué es una diálisis, cuál es el objetivo. Mira, el objetivo de una diálisis es tomar el lugar del riñón disfuncionante. La máquina de la diálisis va a hacer prácticamente el trabajo que el riñón en ese caso no está haciendo. ¿Y cuál es el trabajo del riñón? El riñón tiene 3 trabajos importantes en nuestro organismo. Uno, es el encargado de filtrar. El riñón es el filtro, es el que elimina todos los desechos, todas las sustancias tóxicas de nuestro organismo. 2, el riñón es el órgano que se encarga de controlar el equilibrio ácido-base. Es decir, nuestra sangre no puede estar ni muy ácida ni muy alcalina. Y el riñón es el que se encarga de mantener el pH de la sangre en condiciones neutras favorables para el buen funcionamiento y la homeostasis de nuestro organismo. Y la función número 3
de las más importantes del riñón es mantener el equilibrio electrolítico. Por eso las personas que tienen enfermedad renal crónica, uno de los principales motivos de consulta a las urgencias son las subidas de potasio y las acidosis en la sangre. ¿Ok? Entonces, esto es lo que va a hacer la máquina de diálisis. La máquina de diálisis se conecta o por un catéter que se coloca en el momento de la emergencia o por una fístula que ya está programada y el paciente se conecta entonces a la máquina saca la sangre, ¿ok? Es una sangre que viene con una cantidad de sustancias tóxicas, con derivados de las proteínas, de los metabolismos de las proteínas, sustancias azoadas que son tóxicas, dañinas para los organismos, pasan por una membrana que cada vez las hacen y las desarrollan de una manera más sofisticada. Hay unas membranas que hoy día están saliendo increíblemente buenas, pero en sí aquí hay una membrana, un filtro, que es el que va a detener el retorno de todas las sustancias dañinas. Entonces, la sangre es sacada a un flujo lento, controlado, asistido, entra en la máquina se encarga entonces de remover todos esos fluidos, de hacer el proceso de diálisis, que es extracción de todas las sustancias tóxicas, y ahí entonces la sangre va a ser por la misma máquina retornada por un circuito al paciente. Este proceso se hace 3 veces por semana. Una diálisis en promedio dura 2 horas, 2 horas y media y tiene varias características, pero básicamente es lo que se busca con el proceso de diálisis, que el paciente mejore su acidosis, que el paciente corrija los desequilibrios que puedan haber en los electrolitos y que por supuesto el paciente pueda tener una calidad de vida. Bueno, y el otro término es el que se llama una diálisis peritoneal. Entonces, ¿en qué consiste, doctor Henry Muñoz? Claro, la diálisis peritoneal es otro tipo de diálisis, otro mecanismo de diálisis que cada vez yo he visto que pues en la práctica clínica va más en desuso porque la innovación hoy día de las técnicas dialíticas es muy buena. Para hacer esta diálisis peritoneal se necesita capacitar a los familiares en casa, entrenarlos con los recambios. Consiste en el peritoneo, que es una membrana que cubre la cavidad abdominal. Es una membrana que tiene una capacidad de filtrado impresionante también. Es una membrana con mucha capacidad de absorción. Entonces consiste en introducir líquidos a la cavidad abdominal a través de un catéter que se inserta por la pared abdominal. Estos son líquidos especiales para las terapias dialíticas, son soluciones hipertónicas que son especialmente preparadas para estas terapias. Ese líquido va a producir un lavado, por decirlo de alguna manera, va a producir un lavado dentro de la cavidad, va a barrer todas las sustancias tóxicas y luego ese líquido va a salir por el catéter y va a caer pues en un recipiente de drenaje. Estos procesos sí se hacen varias veces al día y se deben hacer también, pues dependiendo de las necesidades, 3, 4, 5 veces por semana. La diálisis peritoneal es mucho más laboriosa, requiere la capacitación de los familiares, pero sí se sigue haciendo en algunos casos este proceso de diálisis peritoneal. Entonces son las dos modalidades de diálisis que actualmente y desde hace muchos años nosotros venimos usando. Excelente, Andrew. Entonces ahora vamos a entrar un poco en el tema de concentrarnos en eso. Y si hablamos del glutatión como el principal antioxidante, el que realmente ayuda a reparar las células al controlar el estrés oxidativo, lo que quería mostrar en algunas diapositivas es que a pesar de que no es la impresión aquí, valga la redundancia, impresionarlos con una cantidad de ciencia, es interesantísimo e importante que cuando las personas están hablando con cualquier tipo de individuo, no tienen que ser médico, que puedan decir es que esto ha sido publicado, de que hay suficiente evidencia que respalde el concepto de que si aumentamos los niveles de glutatión, pues vamos a poder tener una mejoría. Yo quisiera empezar tal vez por este tema. Yo creo que vamos a revisitar esto porque yo creo que va a tener mucha relación con el inmunocal y la parte de proteína. Pero entonces yo lo que quería mostrarles es esto, de que si nosotros buscamos la palabra falla renal y glutatión, la realidad es que a través del tiempo, esto muestra una escala, valga la pena decir, está la Biblioteca Nacional de Medicina, que simplemente la encuentran digitando www.pubmed.gov como G-O-V pequeña de vaca, y esta es la Biblioteca Nacional de Medicina. ¿Por qué? Porque es importante, porque cuando uno digita un tema le va a dar la magnitud
de la investigación que existe. Entonces, cuando ponemos una biomolécula como glutatión, que tiene cerca de 180.000 artículos el día de hoy, se publican alrededor de 25 artículos al día, podemos mirar exactamente si hay algún tipo de relación entre glutatión y falla renal, y sin duda encontramos casi 2.000 artículos. Ahora, es muy importante también mirar el aspecto fundamental de que si nosotros sabemos, según la ilustración que yo mostré, de que Immunotec es aquella compañía canadiense que se dedicó a algo exclusivamente, y es poder proteger la cisteína con la cisteína enlazada, pues si buscamos la palabra falla renal y cisteína, hay alrededor de 1.200 artículos. Es importantísimo esto. Vamos a hablar de algo que es fundamental. Los invito a que miren el programa que se realizó el domingo, donde hablé un poco acerca de lo que era la cisteína, N-acetilcisteína, para poder comparar. Pero parte fundamental, curiosamente, en la que nos vamos a apoyar nosotros para la utilización de la cisteína enlazada o el donador de cisteína, que se llama Immunocal, es lo que hemos aprendido acerca de falla renal y la utilización de N-acetilcisteína. Y ahí llegamos cerca de 872 artículos. Uno de los ejemplos de esos artículos que están publicados es precisamente esto. Y lo más importante, el papel de la N-acetilcisteína para la parte de la prevención, realmente no para la parte de terapéutica. O sea, quiere decir, una vez, y esto es una gran diferencia que existe en este momento, en que el NAC, el NAC, ha sido más publicado para prevención que terapéutico. Pero realmente hay demasiado testimonio para poder asegurar que la cisteína, el donador de cisteína y la cisteína enlazada sí puede ser utilizado como la parte terapéutica. Pero aquí hay muchos estudios animales. Aquí dice básicamente el efecto protector que tiene el NAC como pretratamiento. Y sigo insistiendo, como prevención. ¿Por qué? Porque es importante la prevención. Este es otro artículo que habla precisamente de algo que muchos de ustedes han escuchado, que se llama la mitocondria, pero miren el título, donde dice, el efecto protector en este caso de este tipo de cisteína en lo que es la mitocondria, estrés oxidativo, tiene que ver la parte de glutatión en lo que se llama el daño renal. Entonces vamos a hablar un poco de esto, mi querido amigo, porque yo creo que es algo fundamental. Primero, vamos a dejar de compartir pantalla para que conversemos un poco. Entonces todos sabemos que el Immunocal, cada que estamos mirando el Immunocal, les voy a mostrar solamente una pieza histórica. Una pieza histórica del Immunocal, lo que era el Immunocal antes y lo que era el Immunocal latino antes. Pues, doctor André Muñoz, el Immunocal contiene proteína. Y me han dicho las malas lenguas que lo peor para el riñón es la proteína, porque la proteína induce, entonces yo creo que ahí es donde vamos a ir. Ya veo que está haciendo el doctor y no es por un tic, sino que está haciendo así, es porque hay nuevas tendencias precisamente que apuntan cómo se maneja, porque estos pacientes no se pueden dejar desnutrir. Entonces, hablemos un poco para darle como esa parte de premisa a lo que vamos a hablar del Immunocal, porque el Immunocal tiene 9 gramos de proteína y 12.5 gramos. Entonces, ¿cuál es la importancia de la proteína? ¿Qué es lo que todo el mundo debe entender acerca de la proteína de falla renal? Doc, hay muchos mitos en torno a esto, y yo digo una cosa: si la proteína fuera mala para el riñón no necesitara proteínas para vivir. Y las células renales en sus membranas todas están formadas por glicoproteínas, como todas las membranas celulares de todos los órganos del cuerpo. Si la ingesta proteica es monitoreada por especialistas en el área de nutrición, en el área médica, y es bien llevada la alimentación, en lo absoluto nos va a dar problemas, en lo absoluto. El requerimiento de proteína de una persona que no tiene problemas en el riñón diario es de 1 a 2 gramos por kilogramo de peso. Ejemplo, yo peso aproximadamente 79 kilos, mi requerimiento puede estar entre 80 y 160 gramos de proteína magra en el día. Ok, vamos a suponer que yo tengo daño renal. Cuando una persona tiene daño renal en cualquier estadio, el requerimiento disminuye.
¿Ok? En eso estamos claros y eso es lo que hay que aclararle a las personas. Y le mira, las proteínas no son malas, solo que en las personas que tienen daño renal tienen que ser ajustadas al funcionamiento glomerular o a la tasa de filtrado glomerular. En líneas generales, en la insuficiencia renal, el requerimiento proteico, cuando revisamos toda la literatura y vemos todos los reviews en las revistas de nutrición y de nefrología, todas coinciden de 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo de peso de proteína. Entonces, es un paciente que yo lo tengo que pesar, yo tengo que calcular el requerimiento proteico. El requerimiento proteico me puede dar alrededor de 80 a 100 gramos de pronto en 24 horas. Entonces yo digo, bueno, de esos 100 gramos en 24 horas, ¿cuántos gramos de proteína yo le voy a dar en el desayuno? ¿Cuántos gramos le voy a dar en el almuerzo? ¿Cuánto le voy a dar en la cena? Vamos a suponer un número, 100 gramos sea el número de un paciente con insuficiencia renal. Él puede solo 100 gramos en el día. Si yo le distribuyo esos 100 gramos, 20 gramos en el desayuno, 20 gramos en el almuerzo y 20 en la cena, son 60. Tengo todavía 40 gramos de proteínas que son manejables para yo poder incorporar en ese paciente incluso inmunocal platino que contiene creatina. ¿Por qué? Porque no hay un suplemento nutricional en el mundo entero que haya sido más estudiado, que tenga mayor nivel de respaldo científico que la creatina para mejorar la masa muscular en nuestros pacientes crónicos, diabéticos, hipertensos, con insuficiencia renal. Entonces, cada sobre de Inmunocal trae una porción aproximada de 10 gramos de proteína. Yo puedo darle 1 a 2 a 3 sobres de Inmunocal azul o regular a un paciente con insuficiencia renal crónica, incluso en diálisis, sin ningún problema, porque su requerimiento me lo permite. ¿Cuál es la observación que suelo hacer como internista? Que el Inmunocal platino contiene sodio y contiene potasio. Pero aún así, cuando vamos al requerimiento nutricional diario de sodio y potasio de un paciente, ni que le diéramos 6 sobres de Inmunocal platino, vamos a alcanzar los 1000 equivalentes de sodio necesarios para llevar a ese paciente a hipertensión o a excedernos en el requerimiento de potasio. Entonces, conclusión, es un producto seguro en la insuficiencia renal, pero debe ser monitoreado. Esto no es un medicamento, no necesita recomendación médica, pero debe ser monitoreado su uso, su consumo en los pacientes con insuficiencia renal crónica, que sí lo pueden tomar, que lo deben tomar, que lo necesitan consumir, pero haciendo los ajustes a cuántos gramos de proteína por kilogramo de peso según su tasa de filtrado glomerular. Yo creo que es tan importante lo que tú acabas de mencionar y quiero hacer énfasis para que sepan que todo esto no lo inventamos. El doctor Andrés Muñoz está mencionando lo que en la literatura se conoce. Aquí dice muy claramente 0.6 a 0.8 gramos por kilo por día. Míralo, ahí Pero está, quiero terminar casualmente en con ese la parte estudio. de la conclusión que es importantísima. Este es un artículo precisamente de eso. Pónganse a pensar. Esto es realmente en unas clínicas de cuidado metabólico. Pero miren la parte de la conclusión. El balance y la dieta individualizada en este tipo de pacientes debe ser elaborada con consejería dietética. Y hasta donde yo me acuerdo, Andri, ni tú ni yo somos nutriólogos o nutricionistas. Entonces es tan importante que un paciente renal tenga siempre un aporte nutricional de una persona que sepa para poder decirle, vea, señor, señora, esto significa tantos huevos, tantos pedazos de carne, tanta proteína para poder tener la dieta. Pero miren, importante este artículo, dice, para optimizar el manejo de la falla renal crónica, para asegurarse, por favor miren esto, para asegurarse la adecuada ingesta de proteína y de energía y para evitar o corregir lo que es la pérdida de proteína. Yo le digo a muchas personas, ¿por qué es tan importante el Inmunocal? Porque te puede evitar una catástrofe corporal que se llama que el cuerpo es tan inteligente que cuando el cuerpo se está autodevorando se queda con lo mejor y no va a ser la grasa es la proteína. Entonces nosotros necesitamos el requerimiento de proteína. Yo creo que es importantísimo lo que tú también mencionaste con respecto al platino. Mira, te voy a ser sincero. Aquí delante de las
casi 500.000 personas que tenemos. ¿Has visto un programa, Andri, con 500.000 de personas? Esto es fenomenal, ¿no? No, jamás, jamás. Imagínate, somos Récord ya de audiencia. populares. Pero mira, siempre le he tenido temor al platino, pero ¿sabes por qué? Porque la realidad es que cuando nosotros aprendimos un poquitico acerca de la recomendación del platino, siempre en la persona diabética e hipertensa, tenemos esa precaución de iniciar con menos platino. Te lo digo por experiencia personal como hipertenso crónico. Yo empecé, mi esposa recuerda, lunes, miércoles y viernes el platino, el resto de vacaciones, porque el sodio, a pesar de que el platino tiene, digamos, alrededor del 20%, que es muy importante eso, 20, digamos que tenga el 25%, era suficiente para elevar mi presión. Ya no, ya lo puedo tomar todos los días porque fue un proceso de reparación. Entonces yo creo que no es insensato que algunas personas piensen que durante la diálisis, si son hipertensos y diabéticos, se contengan un poco del platino, pero no quiere decir que no lo pueden tomar. Pero a todo le llega su momento y esa recuperación que se logra con el inmunocal en falla renal crónica puede permitir que una de estas personas pueda ampliar su dieta de la proteína, incluyendo la cantidad del inmunocal. El doctor Andri dijo un número que a mí me llama mucho la atención. 3 sobres de inmunocal no es nada insensato para un paciente renal. Pónganse a pesar 30 gramos. Eso sí, si la restricción es mayor, ¿qué pueden hacer? Quítenme uno. Pero yo diría que a cualquier paciente renal, lo mínimo, si tú estás de acuerdo, André, mínimo 2. O sea, mínimo acompáñenlo con 20 gramos. Yo le digo a las personas, 20 gramos y le dice al nutriólogo, vea, esto que tengo aquí en la mano, estos dos son 2 sobrecitos, esto no es negociable. Dígame cómo el resto de la basura. Digo yo basura porque la proteína animal no es la mejor, pero ¿por qué la persona no puede reemplazar toda la proteína con el inmunocal? Porque este inmunocal no tiene grasa, no tiene otros elementos de la dieta que tú necesitas para producir colesterol, para producir neurohormonas. Entonces uno no puede simplemente decir, es que el inmunocal es lo mejor. Doctor, lo único que yo como es inmunocal. No puede ser. Nosotros no podemos ser tan, estamos enamorados, pero no tanto, Andy, ¿no? Sí, sí, no, no ciegos, no ciegos. Doc, y hay algo impresionante que no quiero dejar de compartir con las 500.000 personas que nos están escuchando. Si me permites nada más compartirte 2 diapositivas Claro que de sí. la presentación que tengo acá. Espera porque compartí. Ok. Mientras Tengo compartes, habilitada quiero la... aprovechar realmente eso, a la oportunidad para agradecer a todos los que están conectados el día de hoy. Yo sé que a veces un día terminando el mes es bastante complicado, pero la realidad es que tenemos una asistencia espectacular. Les agradecemos en el alma que estén conectados de casi todos los países donde en este momento se encuentra esta maravillosa empresa. Pues de todas formas, de corazón, muy agradecidos. Nos sentimos Si muy logras ver honrados mi pantalla, Doc. de este programa. Sí, pero estás compartiendo la pantalla de Zoom, no está la de posiblemente la del PowerPoint. Búscala de pronto en Oh, la otra pantalla. es que estoy como confundido porque... Ah, acá está. Acá, ahora sí. Porque me da la opción. ¿Ahora sí? Perfecto, ahí sí está. Solo quiero compartirte esto, Doc, que me pareció algo impresionante. Esto es un estudio del año 2017 donde vemos los nuevos horizontes. ¿Cuáles son los nuevos horizontes que hoy día la ciencia o a los que la ciencia apunta? Los horizontes preventivos. Existe un factor de transcripción que se llama NRF2. Para no enredarlo mucho a las 500.000 personas que nos escuchan, este es un factor de transcripción también conocido como en el mundo de la epigenética como algunos le llaman gen, pero realmente no es un gen. Este señor es el que regula la síntesis de muchos antioxidantes, incluyendo el glutatión. Y lo que se habla hoy día es de modular el funcionamiento de este factor de transcripción. Si nosotros logramos modular el funcionamiento de este factor de transcripción, lo que los estudios hoy día apuntan es que vamos a lograr tener menos estrés oxidativo, menos inflamación, menos daño mitocondrial y un mejor funcionamiento. Como ves, en el año 2022, en la revista Biomolécula, ya hablan de nuevas perspectivas y esas nuevas perspectivas apuntan a la vía del gen o factor de transcripción NRF2. Favorecer, estimular la síntesis de este factor
es algo determinante en los pacientes con insuficiencia renal. Y si leemos acá en el abstract, dice que los activadores del factor NRF2 son el bardoxolone, que es un medicamento que no logró pasar las pruebas por lo tóxico que resultó ser. Y fíjate que los otros dos no son medicamentos, son sustancias, nutrientes, la curcumina y el sulforafano y sus análogos. Pero de estas dos sustancias, la curcumina y el sulforafano, como activadores de ese factor de transcripción, es el sulforafano el que cuenta con mayor nivel de investigación científica. Solamente el sulforafano tiene 2.900 estudios de investigación. Y precisamente Immunotec tiene un producto que es el Immunocal Optimizer, que es rico en sulforafano y otros 50 extractos de frutas y verduras, que activa o favorece la activación de ese factor de transcripción NRF2, lo que va a hacer en conclusión que tengamos una mejor producción, síntesis, liberación y funcionamiento de el glutatión, del cual pues ya tú magistralmente explicaste. Entonces, ¿a qué apunta la ciencia? La ciencia apunta a la activación del factor de transcripción NRF2 de una manera natural a través de sus activadores, curcumina y sulforafano. Y nosotros tenemos el Immunocal Optimizer, que es de todos el mejor. ¿Por qué? Porque es el que cuenta con mayor nivel de investigación, de evidencia científica. Entonces, si lográramos hacer que esos pacientes con factores de riesgo consumieran esos 2 sobres que hemos consensado de Immunocal, pero le añadieran un sobre de Immunocal Platino para activar por medio del sulforafano el NRF2 y hacer que tengamos una mejor calidad de glutatión, vamos a tener menos estrés oxidativo, menos inflamación, menos daño mitocondrial y sin lugar a duda lo vamos a ver en nuestros pacientes, disminución de la progresión de la enfermedad renal. No vamos a decir que se van a curar, pero va a progresar de una manera mucho más lenta, mucho más controlada, mucho más saludable. Yo creo que algo que vale la pena mencionar, Andri, es todas las personas le tienen obviamente un temor a los productos naturales cuando no tienen una prescripción médica. Tener en cuenta también que si en algún momento nosotros tenemos algún tipo de restricción de proteína para no darle a una persona 6 sobres de Immunocal en problemas severos, es obvio, es sensato, es tener en cuenta de que este producto no tiene proteína, o sea, que no es una amenaza en ese sentido para el riñón, para cargar de pronto el riñón, pero lo que tú dices. Y lo otro que valga la pena mencionar es, no solamente, no sé si sabías también esto, no solamente es el activador del NRF2 más estudiado, sino que con la fe que las personas le tienen con justa razón a la curcumina, la tasa, o sea, el poder de activación del NRF2, del sulforafano, se calcula que es 80 veces mayor que la curcumina. Entonces no se demerita la curcumina, es simplemente edificar de que en este caso Immunotec escogió el mejor, no solamente el más publicado, el mejor. Entonces cuando te hablan de alfalfa y la combinación de estas 3 hierbas, muy buenas, y si tiene curcumina está muy bien, pero no hay nada en este momento en la literatura médica que justifique utilizar otra cosa que no sea el sulforafano. Bueno, aquí está. Entonces, si te preguntas con base en lo que dice el doctor Andri Muñoz de por qué se llama Optimizer, es porque realmente optimiza la acción del Immunocal. Es un efecto multiplicador. ¿Y por qué se llama Booster? Es porque lo que hace el Booster es precisamente eleva la acción del Immunocal. Es muy importante esta reflexión, una no elimina la otra. Una no es alternativa, esto es un matrimonio. Por eso es que se conserva el Immunocal. Si hubiera sido una fórmula aparte, que es lo que hacen muchas compañías, con mucha razón, porque hay empresas que solamente producen esto. Activadores del NRF2, no tan bueno, pero lo promueven como en salud cardiovascular, incluso para tumores y también para antienvejecimiento. Pero es que la fórmula para nosotros es la más completa. Yo creo que todos los pacientes, todas las personas, e incluso me llama mucho la atención porque veo que incluso más niños disfrutan el sabor del Immunocal y deberían utilizar el Booster o el Optimizer, deberían utilizarlo. Bueno, vamos a darle ya un cierre al programa, pero me gustaría que le dieras como un pequeño resumen de lo que hemos cubierto, Andri, el día de hoy.
acerca de aquellas personas que de pronto llegaron en la parte final y que se perdieron el impacto epidemiológico, por qué cubrimos esto, por qué afecta a nuestros países, para que des un resumen y finalmente eso, darle el toque final a por Así qué es. todas las personas que tienen en este momento problemas renales deberían considerar el inmunocal. Así es, así es. Bueno, hoy tuvimos el inmenso privilegio de tocar un tema de salud pública mundial como la insuficiencia renal crónica o la enfermedad renal crónica. Son casi 500 millones de personas que en el mundo la padecen y eso está estimado a que sean 800 a 1.000 millones para el año 2040. Es algo que es impresionante. Hablamos de las dos principales enfermedades que las producen, diabetes y hipertensión. Son los grandes acompañantes de nuestra familia. Seguramente en tu familia hay diabéticos, hay hipertensos y que lastimosamente esta enfermedad es asintomática hasta que está en un estadio 3, 4, cuando comienzan a aparecer los primeros síntomas y que los síntomas que pudieran hacerte sospechar la enfermedad son síntomas muy inespecíficos que hasta un COVID, porque en tiempos de pandemia tenemos que seguir, o post pandemia, tenemos que seguir refrescando que en tiempos de post pandemia tú puedes pensar en un COVID. Pero si tienes esos antecedentes familiares hereditarios, no desestimes, por favor, esos antecedentes. Esto es una enfermedad con una mortalidad elevadísima. No queremos que llegues a las terapias dialíticas, queremos que puedas darte la oportunidad de reflexionar, tener en cuenta el autocuidado, tener en cuenta la actividad física, la alimentación balanceada y si ya estás en enfermedad renal crónica, no tengas miedo de utilizar los nutracéuticos de Immunotec porque además de ser los más investigados, son nutracéuticos seguros en pacientes con enfermedad renal crónica. Hay mucha tela que cortar al respecto. Los horizontes son prometedores en los temas de prevención, en los temas de las líneas nutracéuticas, son muy prometedores. Hay la suficiente evidencia científica para poderte garantizar buenos niveles, mejor dicho, buenos resultados en temas de estrés oxidativo. Y me encantó la lámina que colocaste, Doc. Te la voy a robar porque el hecho de que no lo veas no significa que no está actuando. Esa lámina me encantó. Y así es el inmunocal. La gente me dice, bueno, pero me lo estoy tomando y no siento nada. No, pero a nivel celular están ocurriendo muchas cosas que sí la célula te lo está comenzando a agradecer. Entonces, gracias, doctor, de verdad, por esta maravillosa invitación. Gracias por tenernos en No, cuenta no y faltaba recordar más. Es siempre tu más, programa es una bendición a mi vida. antes de que continúes con el modo de despedida, algo muy importante, que todos los pacientes con falla renal, de todas formas, tienen a veces polifarmacia. ¿Por qué? Porque se están tratando hipertensión, se están tratando su diabetes. Doctor, y yo creo que las preguntas que le hacen más a los consultores también de Immunotec es, doctor, estoy a punto de tener diálisis. ¿Usted qué me dice? ¿Inmunocal o diálisis? ¿Cuál sería la respuesta tuya? No, yo a mis pacientes siempre les digo, Inmunocal no pretende reemplazar ninguna Exacto. orientación terapéutica de ningún especialista. Por ética profesional no caigo en intrusismo. Cuando la persona me hace preguntas, yo le digo, mira, sigue la recomendación de tu médico tratante, pero además de lo que él te está recomendando, toma en cuenta y considera la recomendación que te estoy dando del Inmunocal. Comiénzalo. Y si vas a ir a diálisis, vas a sentir menos impacto post-diálisis, vas a tener menos pérdida de peso, de masa muscular, porque tienes que perder peso, tienes que perder líquido, pero que no sea una pérdida de peso a expensas de masa muscular. Y es lo que yo le explico a mis pacientes. Ve a la diálisis, pero con el Inmunocal vas a tener un resultado diferente, vas a tener una calidad de vida diferente. Hay pacientes en diálisis que no se pueden levantar de la cama, que salen de la diálisis hipotensos, hipocalémicos. ¿Y qué dice el nefrólogo? ¿Qué le recomienda el nefrólogo? Vaya y cómase algo saladito. Y yo los he visto, salen y compran paquetes de lights, papitas, chistris, cositas de esas, y eso es lo que comen. Digo yo, ¿qué tal te puedas tomar un sobre de Inmunocal Platino post-diálisis? Ahí repones el sodio, el potasio y todos los electrolitos que perdiste. Entonces, nunca el Inmunocal va a reemplazar una terapia dialítica, jamás en la vida, pero es un excelente acompañante en el proceso de la terapia de soporte dialítico. Exacto.
Otro punto importante antes de cerrar es que recuerden que hablamos de falla renal. No importa que tengas 25, que tienes 7 años, que tienes 35, es lo que hace bonito la ciencia Inmunotech. Es un producto noble. Si estamos hablando que en condiciones normales un recién nacido lo puede tomar, pues ¿por qué tu niño o tu niña que si tienes el infortunio de tener una falla renal por un proceso glomerular inflamatorio, por la razón que sea? Pues la realidad es que esto no está limitado. Esto no fue un programa para adultos. Esto fue un programa hablando de la falla renal y lo importante que es la glutatión en la reparación celular, pero llegando por el camino correcto, que es no inyectando glutatión, sino llegando con los precursores. Te iba a hacer también otra pregunta antes de que dejarte. Bueno, curiosamente tenía un testimonio. No me funcionó el video. Pero lo que dijo el doctor Andri Muñoz está confirmado por este video, posiblemente voy a tratar de colocarlo de alguna forma, donde hay un testimonio acerca de una persona que está pasando por una falla renal y está iniciando el inmunocal. Cuando empieza la hemodiálisis, llega el momento donde la nefróloga, dice, la realidad es que vamos muy bien, ya no necesita más hemodiálisis. Entonces lo importante es que entiendan, nosotros estamos dando un buen consejo como consultores de Inmunotech, no como médicos, pero el médico no te sorprenda si empieza a notar y empieza a tomar decisiones que ameriten que cada vez se utilice menos la parte médica terapéutica. Hay que sorprender al médico por algo que nosotros estamos haciendo por nosotros mismos, porque nosotros actuamos también como consultores de Inmunotech, no como médicos. El privilegio de estar aquí como médicos con un MD no nos da un poder extraordinario sobre cualquiera de ustedes que están conectados como consultor, para que ustedes se sientan empoderados de que esto lo pueden hacer en la misma recomendación, con el mismo tipo de relativa sabiduría, pero lo importante es que todos estamos en una misión. Aprendimos de una empresa que está comprometida con generar testimonios, con cambiar la vida de las personas, no a cambio de la terapéutica, pero con sorpresas maravillosas, que el médico podrá ser el principal testimonio o el principal testigo de que las cosas están sucediendo. Una reflexión, digamos, más política es esto. Yo generé un video, Andrei, acerca del médico del cajón, el médico de la caja, porque se lo aprendí al doctor Ludwig. Ludwig Johnson es un médico funcional, en fin, un doctor, en fin, muy popular. Tiene un poquitico más de seguidores que yo, él tiene como 250,000, yo tengo 8,000, pero igual. Pero él dijo algo. Él se pronuncia acerca de que el médico de la caja, el que no sabe nada más de medicina, nunca va a tener los beneficios. En este caso me robé esta parte para nosotros. Nunca va a tener los beneficios del inmunocal, porque está en una caja. Cuando nosotros decidimos todos como médicos, arquitectos, amas de casa, constructores o lo que hagamos, de salirnos de esa caja y aprendemos que esto puede cambiar la vida, es cuando empezamos a gozar de los beneficios de inmunocal, y nuestra obligación es seguir compartiendo este material con todos. Pues con esto, Andy, de todo corazón, muchas gracias por acompañarnos. Mira, nos trajiste casi 500,000 de personas. Esto es una locura. Me hemos dicho, ya la próxima es para encontrarnos y que me des un autógrafo. En fin, pero no. Muchas gracias, Andy, por habernos acompañado la noche de hoy. No, a ti, doctor, a ti, toda la gloria sea para Dios, y creo que pues la asistencia también fue definitivamente estimulada por el tema. Es un tema que toca fibras, es un tema que llega, es un tema que la gente quiere escuchar, que no se habla todos los días, y que pues definitivamente cuando lo sacas, la gente va a sentarse en la sala, todos juntos, como veo ahí una pantalla encendida, Manuel Macías, que están todos en la sala, sentados, escuchándonos. Convocaron a los vecinos, a la familia, al perrito, todos escuchando el tema, porque de verdad es un tema de salud pública mundial, y estas son las cosas que tenemos que seguir promoviendo los estilos de vida. Gracias a ti, a tu familia y a todos los 500 millones de personas que nos escucharon. No, muchas gracias a todos. Les queremos de todas maneras agradecer, porque este programa lo hacen ustedes. Nosotros podríamos estar aquí, la doctora Diana, André y yo, y estaremos felices haciendo el programa solos, pero ahora de todas maneras se nos llena el corazón de ver toda esta cantidad de almas comprometidas con aprender un poco, porque esto es para ustedes, pero por favor, esto es para compartir. Entonces, recuerden que este programa está en Fortalece tus células en forma natural, Fortalece tus células en forma natural, en Vive tus sueños hoy, y mañana también lo tendré en el canal
Dr. Rubén Restrepo en YouTube. Pues con esto tenemos un mes por cerrar. Nos vamos el día de hoy ya con lo que tenemos, pero nuevamente muchas gracias, bendiciones. El próximo jueves espero que tengamos también un programa espectacular y por lo pronto pues nos despedimos, los esperamos por el mismo canal y a la misma hora dentro de una semana. Muchas gracias, una feliz noche a todos. Vamos a abrir los micrófonos para que nos puedan cantar y nos puedan saludar y una muy buena noche. Y mientras tanto me despido de todos aquí en Facebook. Una feliz noche.